Yo me voy a ir presentando. Yo soy María Fernanda, soy arquitecta y especialista en interiores. Vamos a estar hablando todo relacionado con cocinas. Todas las preguntas que ustedes tengan me las pueden hacer, me las pueden ir dejando abajo y en los comentarios, y yo luego les voy a ir leyendo para poder ir comentándoles y explicándoles, ¿verdad?, todo lo que ustedes me pregunten. Sin problema pueden hacer todas las preguntas que quieran y al último yo voy a estar revisando y mirando, ¿verdad?, para poder contestarles. Genial, entonces vamos a ir iniciando. Vamos a estar hablando de cocina, todo sobre cocinas y todo lo que necesitamos saber también, que es muy importante, un poquito de parte técnica, pero vamos a estar hablando también de decoración y todo lo relacionado también con estética, con estilo, etcétera. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es cocina, ¿verdad? ¿Qué es la cocina? Yo sé que todo el mundo sabe qué es una cocina. Una cocina es un área súper importante donde se preparan los alimentos. Eso lo sabemos. Pero sin embargo, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene hoy en día las cocinas en nuestros ambientes. ¿Por qué? Porque la cocina comenzó a jugar un papel súper importante para nosotros desde que lo trajimos de afuera, porque recuerden que antes las cocinas eran ubicadas afuera, o sea, eran como relegadas de todo el resto de los ambientes, porque era una cuestión quizás de practicidad de esa época, ya que la limpieza era más difícil en las cocinas en aquella época. Era complicado también conseguir los alimentos, entonces se almacenaba afuera, pero hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día esa cocina vino y se integró con el resto de los ambientes, lo cual trajo algunos cambios. Por ejemplo, hoy en día la cocina es conocida como el alma de la casa. Para nosotros es el alma, es ahí donde se preparan los alimentos y es donde normalmente también sucede la socialización. Es por eso que adquirió un gran protagonismo. Bueno, ya que sabemos que la cocina ha adquirido protagonismo, también tenemos que entender que la cocina es uno de los ambientes más complejos de la casa, ¿verdad? Proyectar una cocina no es algo simple, no es algo muy simple, ya que ella tiene aspectos estéticos, aspectos funcionales, ella tiene aspectos higiénicos, ella tiene aspectos de seguridad y también tiene otros aspectos como el tema de los revestimientos, los muebles que son sobre medida la mayoría de las veces. Entonces, sí, realmente es un punto una de las dependencias más complejas de ser proyectadas. El baño es otra dependencia, pero la cocina le gana aún al baño en ese aspecto, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar entonces hablando de lo que sería la parte funcional de las cocinas. Sé que mucha gente quería saber un poquito sobre esto, sobre la parte funcional, entonces vamos a comenzar hablando al respecto. Tenemos entonces tres zonas principales. Cuando hablamos de funcionalidad, ¿verdad? Tenemos tres zonas principales de la cocina. Tenemos la zona de almacenamiento, tenemos lo que es la zona de lavado y tenemos lo que es la zona de guardado. Esto es el famoso triángulo funcional que es muy conocido, ¿verdad?, por los proyectistas y que es súper práctico. ¿Por qué? Porque ayuda justamente sectorizando así, ayuda a que los procesos se optimicen, que es lo que se busca cuando se habla de una cocina funcional, el tiempo y los procesos. Entonces eso es muy importante y sería eso que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, a la hora de proyectar. Yo les voy a mostrar acá una imagen, ¿verdad?, unas imágenes. Acá podemos ver ese triángulo del que yo les hablaba y acá vemos cómo se generó ese triángulo funcional en relación a lo que es la cocina que tenemos. Puede ser una cocina en L, puede ser una cocina en U, pero siempre se va a generar ese triángulo, o se debería generar ese triángulo. Si no se genera, tampoco pasa nada. Igual se puede cocinar. Lo que pasa es que cuando se hace este triángulo funcional, lo que se logra es que los procesos se optimicen, que es lo que se busca, ¿verdad?, que los procesos se optimicen.
Entonces, vamos a hablar un poquito y de refilón de lo que sería las tipologías de cocina, ¿verdad? Tenemos varias tipologías, entre ellas están las que son las cocinas alargadas, las cocinas de formato galería, que se le dicen, donde se enfrentan dos barras de trabajo. Después tenemos cocinas que son en formato de L, en formato de U, y tenemos la cocina tipo isla o que tiene península. La diferencia entre isla y península es que la península se encuentra pegada a la pared, a una pared, y el resto en forma de U sería circulación, y la isla se encuentra completamente aislada, como su nombre lo dice, está centrada y el resto tiene circulación. Esa es la diferencia. Lo importante es que tenemos que entender que cada situación puede pedirnos una determinada forma de una determinada tipología de cocina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cada tipología tiene su pro y su contra. Como todo en esta vida tiene su pro y su contra, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el pro de la cocina alargada es que nos permite colocarla en espacios pequeños. Sin embargo, el contra es que no se puede, varias personas no pueden cocinar al mismo tiempo porque no permite tanta circulación, ya que cuando hablamos de este tipo de cocina estamos hablando, como vemos aquí, de una cocina, esta sería una cocina en barra, ¿verdad? Y ahí podemos ver que no tiene otro espacio más que el espacio de circulación y la pared. Es por eso que ese tipo de cocinas no se puede trabajar con mucha gente. En cambio, las otras cocinas, como la en formato en U o la formato en L, sí, sin problema se puede, pero también tienen otras dificultades, digamos, que sería, por ejemplo, que en las esquinas es más difícil la limpieza. Claro que se puede utilizar esas esquinas, también son como cantos muertos, las esquinas de la L y de la U. Son como cantos muertos, pero se puede utilizar, por ejemplo, colocando un basurerito embutido, etcétera, pero sí, eso sería su contra, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito de lo que es la organización de las cocinas, cómo organizar las cocinas. La cocina se puede organizar de varias maneras, pero primero hay que tener en cuenta que la mejor manera de organizar una cocina es hacerlo ya en la etapa de proyecto. Claro que yo entiendo que muchas personas no, en este momento tienen otras necesidades y necesitan organizar sin echar toda la cocina de nuevo y volverla a hacer, ¿verdad? Claro, después vamos a hablar también de algunos tips para poder organizar mejor cuando están en esa situación, ¿verdad? Pero lo ideal es comenzar ese tipo de organización en la etapa de proyecto y comenzar a pensar, ¿verdad? Que es importante crear, por ejemplo, muchas áreas de almacenamiento, pero no, la idea no es poner muchos cajón y que ese cajón de repente me quede, tengo tantos cajoncitos chicos y no puedo meter mi cacerola que es grande, sino que justamente pensar en las cosas que nosotros tenemos, lo que serían nuestras necesidades. Por ejemplo, en el caso de que yo use muchas cacerolas, entonces lo ideal sería proyectar unos cajones, unas cajoneras así más grandes o que tengan lugar para tapas. Entonces eso sería, ¿verdad?, lo ideal. Todas las cocinas son proyectadas con cajoneras para poder guardar los cubiertos, pero muchas veces nos olvidamos de que podemos tener, hay gente que tiene, ¿verdad?, ollas más grandes, y es importante por eso siempre estar comunicando, contándole al proyectista, al arquitecto, todas esas necesidades. Recalco esto de que es muy importante siempre estar diciendo, ¿verdad? No, yo quiero una cocina que tenga mucho espacio para cacerola porque yo tengo muchas cacerolas. Entonces, en ese momento el proyectista va a empezar a darse cuenta que tiene que proyectar espacios mayores para esas cacerolas, ollas, etcétera.
Por ejemplo, existen varias formas de organizar de manera que no queden esas cacerolas encimadas o esos platos que uno encima y después cuando uno quiere sacar el plato del fondo, uno intenta sacar el plato del fondo y siempre se arma, es más complicado, ¿verdad? Porque uno tiene que sacar todo lo que está arriba para poder sacar el plato del fondo, entonces las cosas se complican. Por eso existen algunas formas de organizar eso y una de ellas es colocando organizadores que incluso se pueden llegar a comprar en lugares así como supermercados, etcétera. Suelen vender organizadores, separadores. Y también estos organizadores de plato. Acá tengo algunas imágenes, pero quedé para ver, ¿verdad? Sería ese organizador, por ejemplo, ese organizador que ayuda muchísimo a la hora de colocar, por ejemplo, de colocar en orden esos platos, ¿verdad? Y también las cacerolas se puede hacer así. Acá tengo también otra imagen, ¿verdad? Donde podemos ver, no sé si da para ver bien, pero ahí podemos ver cómo se separa, ¿verdad? Cómo se utiliza para separar las ollas de las tapas y tenerlo todo bien organizado para evitar justamente esa cuestión de entrar, abrir el cajón y encontrarnos con que es complicado siempre estar sacando y poniendo. Una cosa que hay que tener en cuenta que es súper importante también es organizar de acuerdo al uso, ¿verdad? Es cómo vamos a utilizar. Si estas vajillas las utilizamos más, es bueno que estén en un lugar accesible. Si estas vajillas las utilizamos una vez al año en Navidad, no importa, entonces puede estar súper bien ahí arriba o más al fondo, entonces no habría problema. Pero si estas vajillas son utilizadas frecuentemente, lo importante es que esté al alcance y que sea fácil su acceso, no que tengamos que sacar un montón de cosas para poner para sacar eso y luego volver a ponerlo, entonces ahí se complica. Entonces lo ideal es eso, ¿verdad? Que sea de fácil acceso. Hay algunas ideas para organizar porque me preguntaban bastante por esta cuestión de las cacerolas. Hay algunas ideas y yo les traigo acá. Da para ver, por ejemplo, cómo se puede organizar. Por ejemplo, el que vemos ahí que es por ejemplo, es súper interesante porque es como una barra, como vemos aquí, es como una barra que tiene los ganchitos para colocar las cacerolas. Entonces podemos tener muchas barras y tener varias cacerolas acá. Y cuando necesitamos es solo estirar la barra y sacarla, es muy práctico. Entonces esas son también ideas, ¿verdad?, de organización. Y cuando no tenemos espacio, incluso podemos hacer como en esta imagen, ¿verdad? Aquí. Aprovechar la puerta para colocar unos ganchos y colocar las tapas. Claro que ahí hay que tener siempre en cuenta lo que sería la parte de que se pueda cerrar la puerta, ¿verdad? Pero sin problema también cuando tenemos poco espacio podemos optimizar y utilizar esa puerta que normalmente no es utilizada para colocar las tapas de las cacerolas. También otra idea para cuando tenemos poco espacio es armar como estos paneles, ¿verdad? Acá vemos que tenemos como un cuadro que es un panel en donde se pueden colgar las cacerolas y también se coloca como una pequeña repisa y ya se coloca un portacondimentos también, un condimentero también. Entonces aquí aprovechamos la pared. Cuando no tenemos espacio en horizontal, tenemos que aprovechar nuestro espacio en vertical, tenemos que aprovechar nuestras paredes, porque normalmente tenemos ahí unos 2,50 o unos 2,60 metros que pueden ser perfectamente aprovechados cuando no tenemos mucho espacio. Acá hay otras ideas también de unos cuadros para poder, son unos módulos así de metal, para poder colocar ahí, por ejemplo, colgar algún repasador, colgar cucharones también. Eso puede quedar súper bien. Mucha gente no quiere, así tiene como miedo de dejar todo expuesto, pero si está, por ejemplo, equilibrado, si no es un montón de cosas ahí colgadas por la pared, y si se logra algo equilibrado puede quedar muy bien. Estas cosas así más expuestas van muy bien con los estilos farmsing, un estilo más rústico, quizás un estilo industrial, pero también puede ir perfectamente con otros estilos, ¿verdad?
En el caso del estilo minimalista, sí ya nos pide algo más clean, algo más limpio. Entonces, en el caso del estilo minimalista, quizás esta idea, ¿verdad?, de poner las cosas en la pared, de exponer más los utensilios de la cocina, ahí puede no ser tan bienvenido. Pero sin embargo, en otros estilos esto puede ir muy bien, como les mencionaba. Cuando tenemos muchos electrodomésticos, que suele suceder, ¿verdad? Hoy en día existe electrodomésticos hasta para hacer arroz, entonces a veces no queremos ver todos los electrodomésticos. Una buena idea es hacer un mueble que tenga enchufes y que ese mueble pueda tener por dentro las repisas, los enchufes, tener el espacio suficiente para poder trabajar, ¿verdad? Y que yo simplemente pueda abrir ese mueble, utilizar ahí mismo el electrodoméstico y luego cerrar ese mueble y ya no se ve nada. Eso, por ejemplo, para un estilo minimalista está perfecto porque se esconde perfectamente el mueble, ¿verdad? En el mueble. Los electrodomésticos muchas veces no queremos que queden todos los electrodomésticos a la vista. Entonces esta opción es muy muy interesante. Acá, por ejemplo, hay algunas imágenes. Esta en donde tiene una puerta tipo guillotina que esconde todo lo que es la tostadora, la cafetera, y cuando quiero usar simplemente abro la puerta y luego la cierro y queda súper práctico, realmente bastante práctico. Me han preguntado también sobre cómo proteger las mesadas de trabajo, ¿verdad? Y eso también es un aspecto importante, entrando ya en otra área que es la parte de manutención de los materiales de la cocina. Es importante saber que hay que proteger las áreas, especialmente las áreas húmedas, ¿verdad? O sea, todos los materiales, y esto es un mito, creer que las piedras, por ejemplo, son súper resistentes, que nunca les va a pasar nada, que nunca se manchan, que nunca se agrietan, que nunca se rompen. Eso es un mito, porque todos los materiales en el mundo necesitan cuidados y todos los materiales en el mundo pueden dañarse. Y sin mantenimiento con más razón. Entonces, por eso que sí es importante cuidar esa piedra. Si tenemos piedra en la mesada, es importante. Si es madera, con más razón. Ahí va otro mito, ¿verdad? Que muchas veces creemos que no se puede usar madera en la mesada. Claro que se puede, desde que sepamos cómo cuidarla y desde que le hagamos la protección adecuada. Hay que tener en cuenta que ninguna piedra resiste mucho al calor directo, o sea, frío-calor, ninguna piedra. Entonces, hay que solamente cuidar, ¿verdad? Que estas piedras no tengan ese contacto, porque si pasa esto de que la piedra tiene contacto directamente con por ejemplo, con una olla caliente, la piedra puede mancharse, ¿verdad? Puede quemarse y queda una mancha, y si es blanca, con más razón. Entonces, esos detalles sí son bastante importantes tenerlos en cuenta. Siempre, siempre cuando vamos a apoyar una olla muy caliente en la piedra, en nuestra mesada, con más razón si es madera, tenemos que colocar algunas de esas tablas, que tenemos bastantes tablas para cortar verduras. Esas tablas podemos colocar y ahí apoyamos nuestra cacerola, entonces ahí no va a pasar nada. Esas son formas de cuidar nuestra piedra, ¿verdad? De cuidar esa mesada de trabajo. También hay que tener en cuenta que la parte húmeda, ¿qué son las áreas húmedas? Es el lugar en donde recibe más salpicaduras de agua, es un lugar que digamos está más expuesto al tema de la humedad. ¿Por qué? Porque es el área donde hacemos los lavados de los alimentos, lavamos los platos. Entonces esta área sí es un poco más delicada por dos razones. Primero, que si el agua queda mucho tiempo ahí emposada, si queda mucho tiempo retenida en la mesada de esa área húmeda, sí puede generar moho,
también puede llegar a filtrar, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las filtraciones, vedar muy bien el frontón en relación con la piedra. Siempre se le pone como un frontón y ese frontón tiene que estar bien vedado, si no podría llegar a dañar nuestra carpintería. También hay que vedar muy bien las laterales en la unión de lo que es la bacha en relación a la mesada, y todo eso hay que tener en cuenta. Claro, no existe también, digamos, no siempre se puede lograr una vedación del 100%, no siempre va a estar 100% cerrada. Entonces, para eso también existen estrategias proyectuales que ayudan a evitar que, por ejemplo, la carpintería sufra por causa de las filtraciones. Entonces, una cosa que es muy importante es establecer las pendientes. Por más de que a nuestra vista parezca que esa mesada está recta, esa mesada debería tener una pequeña pendiente para llevar toda esa agua a lo que es la bacha. Y también es importante tener en cuenta la forma de colocación de la bacha en relación a lo que es la mesada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mesada, ¿verdad? Y existen algunas maneras de colocar la bacha. Existe la manera que es superponiendo nuestra bacha en la mesada, y eso tiene también su pro y su contra. ¿Cuál es su contra? Es que el agua, cuando uno coloca así de la bacha superpuesta, el agua viene y ¿qué pasa? Choca con esa superficie y le cuesta, o sea, el agua no puede hacer ese saltito, saltar esa superficie, saltar ese escaloncito e irse hasta la bacha. Entonces, ese es el pequeño problema de las bachas superpuestas. Ahí tendríamos que estar secando siempre, usando esos escurridorcitos para poder mantener lo más seca posible esa área. Y existe también la manera que es la bacha nivelada. Esa bacha nivelada es muy moderna, es súper actual, pero también tiene sus pros y sus contras. Es divina estéticamente, es muy clean, es muy para el estilo minimalista. Sin embargo, al ser nivelada, primero, la mano de obra que corte esa piedra tiene que ser muy profesional, porque la piedra tiene que estar muy bien recta. Y también la junta, ¿verdad? Porque si es que no está muy bien, la unión no está así como perfectamente hecha, daría para ver la junta, y siempre la junta entre materiales no se ve tan estético. Entonces lo que yo recomendaría cuando se usa esa bacha nivelada es bajarle un poquitito, unos milímetros, serán 2 milímetros como máximo, bajar en relación a la mesada, o sea, está un poquitito baja, y ahí con esa sombrita que se va a generar, ahí se arregla bastante ese detalle. Después existe la otra forma de colocar la bacha, que es la más famosa, que es colocando abajo, bien abajo. Ahí hay que tener en cuenta que hay que hacer un goteroncito, siempre hay que hacer como un goteroncito para que el agua que escurra de la bacha baje y no se pegue a la pared. Bueno, esos son detalles muy técnicos, pero sin embargo son detalles importantes que hay que tener en cuenta. El goteroncito es como una alita que sobresale de la bacha. Ese goteroncito es muy importante. Ahora vamos a hablar de cómo organizar también esa parte de las frutas. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, que esas frutas, esos frasquitos de condimentos y todo eso, sabemos que no siempre queremos tener así todo por fuera nomás, pero sin embargo es importante tenerlo a mano. En ese caso hay frutas y verduras, por ejemplo, que no necesitan estar refrigeradas, como la papa, la cebolla, no necesitan estar refrigeradas. Entonces se pueden guardar, sí, en canastos, ¿verdad? Podemos tener unos lindos canastos, y si no tenemos lugar, lo colocamos en la misma mesada. No necesitan ser muchos canastos, con uno o con dos ya podemos solucionar eso. ¿Y por qué digo canastos? Porque al ser canastos tienen como esos pequeños espacios, ¿verdad?, entre
entre lo que son los tejidos, entonces permite la circulación de aire. Las frutas, las verduras necesitan tener esa circulación de aire para durar más. ¿Podemos colocar en el cajón, en algún cajón? Sí, podemos, pero lo ideal es colocar en un área en donde esas frutas, esas verduras puedan tener ese intercambio de aire. Entonces acá yo les traje, ¿verdad?, algunas ideas. Acá podemos ver, por ejemplo, un mueble que tiene nichos, se colocan estos canastos y realmente queda muy bien, ¿verdad? Queda muy estético. Y también acá estas ya son como cajoneras que tienen un espacio, ¿verdad? Para justamente permitir esa circulación de aire. Vamos a hablar ahora entonces de lo que sería la cantidad de electrodomésticos, porque me preguntaron, y no me quiero olvidar porque quiero contestarle su pregunta, la cantidad de electrodomésticos mínima para que una cocina funcione, ¿verdad? Me preguntaron si existe, si hay una cantidad mínima. La verdad es que todo depende de uno, ¿verdad? Sin embargo, obviamente hay cosas que no pueden faltar, ¿verdad? Una heladera no podría faltar. Y un horno con una anafe, con unas hornallas, bueno, tampoco podría faltar. Ahora, también podríamos pensar, ¿verdad?, que sí es muy importante colocar un depurador o un extractor, ¿verdad?, para purificar ese aire, ¿verdad?, para sacar ese humo que se genera en la cocina. Y de repente yo pienso también un microondas suele ser bastante interesante tener. Entonces serían eso, ¿verdad? Principalmente una heladera y un horno. Esa pregunta me acuerdo que me preguntaron en la semana en las historias de Instagram y bueno, quería responderles, espero que haya entendido bien su pregunta y que haya contestado. Bien, vamos a hablar entonces un poco también de otra pregunta que me habían hecho, que es en relación a las cocinas integradas y la funcionalidad de las cocinas integradas. Bueno, las cocinas integradas tienen su pro y tienen su contra, como todo en esta vida, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Las cocinas integradas no se quedan atrás y también tienen sus ventajas y desventajas. Vamos a hablar primero de las ventajas de la cocina. La cocina integrada tiene como ventaja el hecho de que permite la continuidad visual, lo que da la sensación de una gran amplitud, porque al no tener barreras nosotros tenemos mayor sensación de amplitud. Las cocinas, cuando son integradas también, nos permiten ganar unos metritos cuadrados porque no tenemos esa divisoria. Y esa divisoria normalmente es de mampostería, tiene 15 centímetros de ancho, por lo que sería el largo de la cocina, que podrían ser 3 metros, 4 metros. Entonces ahí tenemos un área incidente que podemos estar ganando si no tenemos barreras, si no tenemos divisorias. Esto puede no ser muy importante para casas grandes, pero puede ser menester, puede ser súper importante para casas pequeñas o departamentos pequeños de 28 metros cuadrados, de 35 metros cuadrados, 15 centímetros hace toda la diferencia. Entonces, en ese caso es sí bastante necesario, ¿verdad? Suele ser necesario integrar todos los ambientes. Claro, como contra, las cocinas integradas tienen que permiten la continuidad visual que habíamos hablado, pero esta vez viéndolo desde el lado negativo, podemos ver todo lo que hay y si hay cosas sucias también podemos ver. Y no siempre, ¿verdad? Nuestras cocinas están como en las fotos de Pinterest, que están todas perfectas. A veces dejamos alguna que otra cosa sucia, a veces también si está integrada, por ejemplo, con la lavandería, daría para ver todo eso. Entonces son detalles que a muchas personas no les gusta mucho. Claro, hay personas que no les importa o porque no usan mucho la cocina o porque simplemente no hay problema, no les parece un inconveniente. Pero hay personas que sí, eso les puede parecer un inconveniente, entonces hay que pensar mucho lo que nosotros buscamos a la hora de pedir un proyecto, a la hora de proyectar, porque así como a mí me puede venir bien, a otra persona puede no gustarle. También otro contra que tienen las cocinas integradas
es que ellas permiten también la salida de los olores. Y esto era lo que le preocupaba a esa persona que me preguntó sobre este asunto. Me dijo, me preguntaba ahora si era funcional y me puso así, me preocupa el tema de los olores. Y sí, es que cuando se hace una cocina integrada, el olor definitivamente sí va a salir de la cocina y va a agarrar las otras dependencias integradas. Por ejemplo, la sala, va a agarrar el comedor. Muchas veces esto puede no ser desagradable, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos cocinando una fritura? La fritura es fuerte, tiene un olor fuerte y también tiene como tiene grasa, desprende grasa y deja esa grasa en el ambiente, sí se puede impregnar en el sofá, se puede impregnar en el tapizado de las sillas. Entonces ahí sí puede llegar a incomodar. Como les digo, depende de cada persona. Hay personas que nunca hacen fritura, que no les importa, entonces ahí no hay ningún problema. Lo importante es que también, así como tienen esos puntos en contra, también existen soluciones, ¿verdad? Una solución puede ser colocar puertas de correr. Se usan las puertas corredizas, se cierra la puerta cuando estamos cocinando, cuando no queremos que se vea, y se abre cuando deseamos integrar. Esa podría ser una opción muy fácil y que puede solucionar ese problema. También otra solución que es importante es utilizar los depuradores, el depurador o el extractor. Siempre es bueno incorporar a nuestras cocinas ese elemento, ahora ese electrodoméstico que es el extractor o el depurador. ¿Por qué? Tiene una función súper importante. Primero, limpian el aire, ¿verdad? Y segundo, nos limpian de ese humo que puede estar generándose ahí durante la cocción. Bueno, hay una diferencia entre lo que es un extractor y lo que es un depurador. Un depurador es un elemento, ¿verdad?, que sirve para depurar, como su nombre lo dice, para depurar el ambiente. Lo que hace es filtrar el aire que está en el ambiente, él lo absorbe, lo filtra y ese mismo aire él lo vuelve a tirar, ¿verdad?, afuera y lo vuelve, hace como un círculo. Ese aire lo vuelve a sacar afuera, entonces lo que hace es ese ciclo. Sin embargo, el extractor no, el extractor extrae el aire y saca ese aire, que en realidad es humo con aire, extrae eso, saca y tira afuera. Ambos también tienen su ventaja y su desventaja. La desventaja de lo que es el depurador es que el depurador no consigue eliminar completamente los olores. Sí limpia el aire, pero no consigue eliminar completamente. Sin embargo, el extractor en ese aspecto sí consigue más, ya que él extrae, él saca ese aire, entonces para él es más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil. Sin embargo, para lo que es el extractor, uno necesita toda una instalación de una cañería para poder para poder colocar ese extractor. Y muchas veces no tenemos ese espacio porque la cañería es grandecita y tiene que tener su desarrollo hasta salir afuera. Muchas veces no podemos perforar la fachada porque se trata de un edificio que no nos permite. Entonces a veces no hay forma, tenemos que usar el depurador. Acá yo estoy viendo algunas preguntas. Acá me pregunta Danisa si se puede tener extractores con ductos. Sí, los extractores tienen que tener ductos, siempre. ¿Por qué? Porque ellos funcionan como si fuese una chimenea, digamos así. Ellos extraen y a través de ese ducto ellos sacan el aire y tiran afuera. Ellos sacan aire y humo. En cambio el depurador no. El depurador no necesita ducto porque él hace ese ciclo ahí dentro con un filtro. Él filtra el aire y lo saca al mismo lugar. Entonces esa sería la diferencia. Ahora, el extractor no es tan ecológico porque estamos hablando de que saca humo afuera. En cambio, el depurador sí ya es más ecológico porque él trabaja en un ciclo dentro del ambiente. Entonces esa sería, ¿verdad?, la diferencia entre ambos y uno utilizaría de acuerdo a sus necesidades.
Ambos, tanto el depurador como el extractor, se calculan y normalmente son las empresas las que calculan tanto la distancia en relación a la anafe como el tamaño, porque de repente si tenemos una gran cocina, una gran anafe, una gran hornalla, vamos a necesitar también un depurador mayor, ¿verdad? Hablemos entonces un poquito de estilo y de decoración, porque también hubo muchas preguntas en relación a eso, ¿verdad? De estilo y decoración. Para estilo de cocina, entonces yo les digo, se puede hacer todos los estilos existentes en el mundo pueden ser aplicados a cocinas, porque hoy en día también tenemos una gran variedad de materiales que nos permiten hacer eso, ¿verdad? Tenemos MDF, símil, lo que quieras. Tenemos MDF, símil, madera de demolición para ambientes más rústicos. Tenemos MDF, símil, cemento quemado para ambientes industriales. Entonces tenemos una variedad de materiales que realmente nos permiten llevar todos los estilos a la cocina. La cuestión es que para elegir un estilo de la cocina tenemos que saber que ese estilo de la cocina tiene que estar en concomitancia con el resto de la casa, ¿verdad? Tiene que haber una misma lectura. Quedaría un poco raro, ¿verdad? Si es que yo entro en una casa de estilo, no sé, minimalista y de repente veo una cocina rústica. Entonces, para no hacer esos choques, entonces es bueno siempre mantener esa misma lectura. Eso en relación a cómo escoger los estilos, ¿verdad? Siempre manteniendo la misma lectura entre lo que es la cocina y lo que es el resto de la casa. También para elegir la paleta de colores. Para elegir la paleta de colores, importante es tener en cuenta el estilo, cuáles son las paletas de colores que se usan en ese estilo, también que tenga una misma lectura con el resto de la casa, pero también hay que tener en cuenta otros factores que digamos son un poquito más técnicos para poder elegir el color. Porque normalmente las cocinas suelen ser en tonos neutros, pero esto no significa que eso tenga que ser y que esto es una regla que la cocina tenga que ser en tonos neutros, no. Pero normalmente se escogen estos tonos, ¿por qué? Porque cuando se trata de un ambiente que es también de trabajo, se corta, se necesita precisión, entonces es importante tener en cuenta que de repente mucho color puede acabar generando una cierta confusión. Es por eso que suele tenderse a hacer cocinas neutras. Sin embargo, sí puede haber cocinas de varios colores, cocinas coloridas, cocinas, sí puede, de que puede quedar muy bien, todo depende también de la forma en la que incorporamos esos colores. De repente toques sutiles así de color a través de alguna planta que tenga una flor de un color diferente, de forma sutil, eso también puede ayudar bastante. Acá tenemos otra pregunta que la voy a leer. Me pregunta que no sé si ya hablaste al principio, pero qué tipo de material es recomendable usar para las mesadas de cocina, teniendo en cuenta de que sea bueno, bonito y accesible económicamente. Bueno, sí estuve hablando un poquito de eso, ¿verdad? En relación a lo que son las mesadas. La verdad es que hoy en día existen muchos materiales, pero, y que son excelentes, como el Corian. El Corian es el mejor material para mesadas. El problema es que no es económico, no es económico. Lastimosamente no existe un material perfecto, no existe bueno, bonito y barato, lastimosamente no existe. El Corian es bueno, bonito, pero no es barato. El Corian tiene otro nombre también, pero no recuerdo, pero es un material sintético, ¿verdad? Con una mezcla de polvos naturales, ¿verdad? De piedras naturales, pero con unas resinas sintéticas, lo que le hace ser el mejor material para mesadas de cocina. Sin embargo, no es perfecto, ¿verdad? Es más caro y también también tiene, ¿verdad?, sus debilidades. En algún momento puede quebrarse si golpeo mucho y cosas así. Sí, claro que puede quebrarse también, pero es el material más resistente que existe hoy en el mercado. Pero las piedras son
siempre recomendables usar, pero también, como yo decía, las piedras se pueden manchar, las piedras se pueden quebrar, las piedras necesitan también su mantenimiento constante, así que un material así muy perfecto no existe. Lastimosamente no existe. Existen materiales que pueden ser perfectos para determinadas circunstancias. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a usar madera y eso así como hay gente que me va a venir encima yo diciendo que se puede usar madera en la mesada de la cocina. La verdad es que sí se puede usar madera en la mesada de cocina, pero tiene que tener sus cuidados, ¿verdad? Tiene que tener su protección. Lo que sí puede ser es perfecto para el estilo que yo quiero aplicar y la madera puede quedar perfecta para un estilo rústico. Entonces, en ese caso, ese sería el material ideal. Pero no es perfecto, o sea, no existe un material perfecto porque todos tienen sus pequeños inconvenientes, ¿verdad? Todos tienen sus cuidados, no existe un material que no necesite cuidados. Lastimosamente, todavía no se inventó un material que no necesite cuidados. Espero haber podido responder tu pregunta, Vero, y bueno, lastimosamente no tenemos todavía ese tipo de materiales, pero esperemos, ¿verdad? Que la ciencia avanza rápido, esperemos que se consiga un material así, bueno, bonito y barato. Bueno, volviendo a lo que son los estilos, ¿verdad? También estábamos hablando de que, como yo les había mencionado, existen muchísimos materiales hoy que podemos aplicar para que vayan bien con nuestros estilos. Y en relación a los colores, sí, los colores también son más recomendables los colores neutros, más blancos si es posible. Ahora, claro, el blanco se ensucia más, entonces si de repente queremos agregarle un toque de color, podemos hacer unas mesadas, no unas mesadas, sí, unos bloques, ¿verdad? De mesada en la parte de las puertas, colocar abajo un color más sufrido y arriba un color más claro. Entonces ahí logramos ese toque de color que queremos y a la vez también protegemos un poco más las puertas de abajo, que son las que están como más expuestas a ensuciarse y todo eso. Porque sí, el blanco es excelente en relación a la reproducción de color, reproducción de lo que es la luz, ¿verdad? Por eso es que el blanco es muy bueno para utilizar en ambientes así de trabajo de precisión, pero sin embargo no es tan bueno en el sentido de que se ensucia. Entonces por eso esta es una buena opción hacer bicolor, serían como barras bicolores. Arriba tendríamos un color más claro y abajo un color más oscuro. También se pueden hacer las cocinas monocromáticas, es decir, de un solo color, por ejemplo, toda azul. Sí se puede. Lo que no se recomienda mucho es que la mesada de trabajo sea de un color así. La verdad que el mejor color que existe para mesada de trabajo es el blanco o los colores crema, los colores claros, porque no interfieren en nuestra percepción del color cuando cocinamos. Porque, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo agarro una verdura y yo corto en una mesada verde, es probable que yo perciba esa verdura como más descompuesta. Y esta es una cuestión psicológica, es una cuestión de nuestro cerebro que tiende a asociar los colores circundantes con nuestros alimentos o con lo que con lo que estamos haciendo. Entonces puede llegar a interferir en nuestro trabajo. Por eso es más recomendable utilizar mesas de trabajo de un color claro o neutro. Sin embargo, sí es posible colocar colores en la pared, es mejor que sean colores de la naturaleza, un azul, por ejemplo, un color verde. ¿Y por qué? Porque estos colores de la naturaleza no nos cansan tanto, porque nuestro cerebro ya está acostumbrado a estos colores, a ver siempre estos colores. Ya venimos como programados para ver el azul del cielo, por ejemplo, entonces no nos cansa tanto. Sin embargo, si colocásemos un morado, por ejemplo, no digo que esté mal, porque sí se puede, pero si colocamos un morado, entonces nuestro cerebro tiende a cansarse más. Y la cocina es un lugar que requiere de concentración.
Aunque no lo creamos, hay personas que pasan horas dentro de la cocina, las amas de casa, las personas que se dedican a vender alimentos. Entonces, para esas personas, eso sí puede llegar a hacer una diferencia. Ahora, si yo soy una persona que cocina de vez en cuando, que como en el trabajo la mayoría de las veces, ahí no hay ningún problema. Ahí no me voy a cansar, pero si soy una persona que se pasa el tiempo en la cocina, ahí sí estos detalles hacen la diferencia, pueden llegar a hacer la diferencia. Por ejemplo, si llegásemos a tener una mesa de trabajo que sea de color rojo, es probable que en esa mesa, mientras preparemos el alimento, sintamos o percibamos ese alimento como más dulce. Sin embargo, cuando vayamos a servir, no era tan dulce como percibíamos mientras preparábamos, porque el rojo tiende a hacer parecer que los alimentos son más dulces, tiende a hacernos creer. Entonces son esos los detalles que hay que tener en cuenta. Sí se puede colocar color, sí podemos colocar morado, sí podemos colocar, sí podemos. Lo que pasa es que tenemos que tener esos detalles en cuenta, ¿verdad? Y más si vamos a pasar mucho tiempo en ese lugar de trabajo. Vamos a hablar también de lo que es la parte de ergonomía, ¿verdad? Importante, muy importante la parte de ergonomía para lo que es la cocina, porque la cocina es un área de trabajo. Y cuando hablamos de un área de trabajo, es menester tener en cuenta la parte de ergonomía. Claro, como les digo, hay personas que no pasan tanto tiempo en la cocina, pero hay personas que pasan 8 horas, más de 8 horas trabajando en la cocina. Entonces, para esas personas el factor ergonómico es muy, muy importante. Entonces, hablemos un poquito de esto. Hablemos de medidas y de lo que es ergonomía. Medidas. Primeramente, tenemos algunas medidas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que normalmente la mesa de trabajo tiene, la mesada, ¿verdad? Tiene un 0,90 de altura. Pero esto no es una regla. O sea, que tenga un 0,90 de altura no es una regla, porque esto está estandarizado para personas promedio de 1,70 de alto. ¿Por qué 1,70 si en Paraguay casi nadie tiene 1,70? Porque esto fue estandarizado en otros países. Y en otros países el promedio puede llegar a ser 1,70. No sé bien dónde, si fue en Europa o en Estados Unidos, pero por ahí fue que se estandarizó y ellos sí son más altos. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque nosotros realmente no somos tan altos y también pueden haber personas más bajas. Pueden haber personas de 1,40, pueden haber personas muy altas también, que eso ya le quede mal, que se tenga que agachar mucho. Por ejemplo, personas de 1,90, de 2 metros, ¿verdad? Entonces ahí es importante entender que lo estandarizado, y eso también es un mito, ¿verdad? Pensar que porque está estandarizado es así y tiene que ser así y punto. No, lo estandarizado está bien, estandarizado. Nos ayuda de repente a economizar, ¿verdad? A ahorrarnos, porque todo lo que está estandarizado es más fácil de procesar, de cortar, etcétera. Pero sin embargo, todo lo que está estandarizado no tiene la última palabra, porque esto está hecho para individuos. Y los individuos, los seres humanos, somos únicos con necesidades y con aspectos físicos diferentes y con texturas físicas diferentes. Entonces no se puede pensar que el estandarizado es lo mejor y lo único y las únicas medidas, que tiene que ser siempre 0,90 o que tiene que ser siempre tal o cual medida. Pero yo les traigo y les muestro, ¿verdad?, que las medidas más comunes, tenemos acá, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la altura, de que es esta altura, que suelen decir 0,90. Después es importante tener en cuenta este detallecito, ¿verdad? Que tiene que tener esa base de la cocina, tiene que estar como un poquitito hacia adentro, por lo menos unos 10 centímetros, para que pueda entrar el pie, para que no choque el pie, porque muchas veces estamos en un lugar que no tiene ese pequeño retiro, y nuestro pie comienza a chocar, y eso es un poco incómodo. Después, entre la altura, ¿verdad?, de lo que es la
la parte de la bancada de trabajo, que sería la mesada, y lo que es el armario superior, normalmente se tiene entre 50 a 60 centímetros y aquí se tiene entre 60 a 90 centímetros y normalmente esta profundidad suele ser de 30, 35 a 40 centímetros. En ergonomía esto se tiene que calcular, ¿verdad? No es, como les digo, no está estandarizado, entonces esto se debería calcular. Se calcula, se entra a una tabla, se calcula conforme a los usuarios frecuentes. Si es uno solo, se calcula conforme a esa persona, y si son varios usuarios, se promedia entre esos usuarios. Entonces digamos que es un cálculo que se hace para que realmente esa superficie de trabajo no le genere ningún problema físico a la persona, ningún problema de postura, ningún problema que puede derivar, ¿verdad?, en cuestiones más graves inclusive. Después tenemos lo que es la ergonomía visual, ¿verdad? La ergonomía visual, que es también muy importante en las áreas así de precisión, porque en la cocina cortamos cosas, estamos trabajando siempre con una determinada precisión. Claro, no es lo mismo que un laboratorio, pero sí trabajamos con precisión. Entonces, cuando hablamos de un ambiente así, hablamos que tenemos que tener en cuenta que la iluminación es muy importante. Entonces se puede establecer iluminación general siempre y una iluminación más próxima al trabajo, que es lo que se llama la iluminación de tarea, que es lo que está encima enfocando el trabajo. En cuanto a los colores, las temperaturas de color de las luminarias, siempre es buena oscilar entre una temperatura neutra y una temperatura más fría. Yo preferentemente prefiero las temperaturas neutras porque reproducen mejor el color, ¿verdad? Las más frías suelen hacer que el color todo parezca más azulado. Entonces, por eso es mejor la temperatura de color neutra, o sea, el color. Viste que siempre se dice, luz cálida, luz fría, y la luz neutra no suele sonar mucho, no es muy conocida, pero sin embargo es una de las que yo más recomiendo para cocina. En relación a las medidas, por ejemplo, de lo que es la distancia, se recomienda, ¿verdad?, que la distancia máxima entre lo que es toda la barra de trabajo, ¿verdad?, o sea, el largo de toda la barra de trabajo, de toda la barra de la cocina, sea como máximo de 8 metros. O todo el desarrollo, si es una cocina en L, por ejemplo, en U o en L, que el desarrollo sea como máximo 8 metros. Esto es para que no acabe quedando todo muy lejos. Si son 10 metros, 12 metros, imagínense irme a la heladera, después volver de la heladera, voy a pasar corriendo. Entonces ahí se perdería la funcionalidad. Entonces es por eso que se recomienda así como largo máximo el tema de 8 metros. También como distancia en la parte de circulación, ¿verdad? Como ancho de circulación, eso, la medida mínima es 1,70 para cocinas, pero puede, digamos que 0,90 es lo ideal, o sea, 0,70 es lo mínimo si no tenemos lugar, y 0,90 sería ya algo más confortable, y lo máximo 1,20, porque si no ya va a ser muy lejos otra vez y vamos a tener que correr para hacer una u otra cosa. Entonces por eso están esas medidas que serían las ideales. Como yo les digo, depende de la persona, porque hay personas también de mayor tamaño que 0,70 es impensable y que 0,90 no les queda tan confortable. Entonces por eso tenemos que pensar siempre en el usuario, en quién va a usar ese ambiente. Pero así como estándar, digamos que sería eso. Después, cuando hablamos, por ejemplo, de la distancia, si no tenemos mucho lugar, ¿verdad?, y tenemos todo muy apretadito, entonces, ¿cuál es la distancia mínima que tiene que haber, por ejemplo, en relación de la bacha con la pared? Si tenemos esa situación de bacha y acá ya tenemos pared. Bueno, ahí también depende, pero una distancia mínima recomendable podría ser 30 centímetros.
porque es una distancia que me va a permitir a mí por lo menos poder mover mi brazo, porque si yo estoy muy pegadita a la pared, yo no voy a poder ni lavar, porque voy a estar así, no voy a poder mover mi brazo. Sin embargo, si es que tengo por lo menos esa holgura de 30 centímetros, ahí no habría problema. Lo mismo cuando se trata de la nafe o la hornalla, si está muy cerca de la pared, también voy a tener ese problema, y con más razón porque ahí en las hornallas se utilizan las cacerolas y muchas tienen ese mango más largo que podría chocar contra la pared, y una vez que choca contra la pared no voy a poder girar y sería muy incómodo, tendría que dar la vuelta y colocar ese mango hacia el lado de la otra hornalla, lo que significaría que yo no podría usar la otra hornalla mientras uso una hornalla. Entonces eso acaba también dificultando el trabajo. La medida mínima tendría que ser por lo menos 30 centímetros de separación entre la hornalla y la pared. También tenemos que tener una distancia prudencial entre lo que es la nafe o la placa de cocción y el área húmeda. Para esto es importante porque puede llegar a ser peligroso, ¿verdad? Si está muy cerca de un área que tiene enchufes, el área húmeda, ¿verdad? Si está cerca de un área que tiene enchufes, entonces podría llegar a ser peligroso. Entonces tiene que tener una distancia, y la mínima, pero muy mínima, sería 40 centímetros. Yo le pondría un poquitito más lejos, por lo menos unos 60 centímetros, pero con 40 ya está bien, ¿verdad? Con 40 ya estaría funcionando. Eso en relación a lo que son las medidas, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito también, y esto ya para ir despidiéndonos, de algunos mitos y algunas verdades de lo que es, de lo que sería en relación a la cocina, ¿verdad? Ya estuvimos desmitificando algunas cosas, por ejemplo, que no se puede usar madera en las mesadas de cocina, que sí se puede. Ya estuvimos hablando también de los materiales, de que no existe un material perfecto, es decir, que mucha gente dice, ay, la piedra, si usas piedra, si usas mármol, no vas a tener problema, si usas granito, no vas a tener problema. Sin embargo, no es así. Todas las piedras tienen que ser bien cuidadas, tienen que tener mantenimiento por lo menos cada 5 años, tenemos que cuidar de no apoyar las cosas calientes directamente en la piedra, también tenemos que atender que muchas frutas cuando cortamos manchan la mesada de trabajo. Entonces todos esos detalles son importantes tener en cuenta. Entonces eso también ya estuvimos como desmitificando, ¿verdad? Ahora quería hablar, por ejemplo, de los pisos, ¿verdad? Muchas veces decimos que los pisos, ¿verdad? Que hay determinados pisos que no pueden ser usados en cocina. Por ejemplo, el piso vinílico. La verdad es que el piso vinílico sí puede ser usado en cocina, pero no puede ser usado si es que nosotros acostumbramos a lavar la cocina con balde y mojar demasiado. ¿Por qué? Porque el piso vinílico sí resiste al agua, pero el piso vinílico no resiste a estar como sumergido en agua. Entonces ahí está la cuestión, ¿verdad? Yo particularmente no recomendaría mucho usar piso vinílico en las cocinas, pero de que se puede, los fabricantes dicen que sin problema, también los fabricantes dicen que uno puede utilizar en el baño siempre y cuando no sea dentro del box, dentro de la ducha, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, un detalle importante, porque si es que usamos en un lugar así que tiene tanta incidencia de agua, el piso se iría a despegar. ¿Por qué? Porque el piso es pegado literalmente con una cola a base de agua. Entonces, si es que le ponemos agua, él va a ir despegándose. Bueno, también me preguntaron bastante sobre cómo decorar las cocinas. Esto es ya lo último que vamos a estar conversando hoy. Y bueno, para decorar hay millones de opciones, podemos decorar con plantas, los cuadros son bastante bienvenidos, quedan muy bien.
También se puede decorar con luminarias si tenemos una mesada, por ejemplo, una isla. Se pueden decorar con lindas banquetas también si tenemos una isla, con pasadores, que son estos, ¿verdad? Ahí vemos esa alfombrita. Esos son pasadores, también se pueden usar siempre y cuando sea lavable o de fácil limpieza. También se pueden usar estos, ¿verdad? Que son como paredes que uno pinta, ¿verdad? Una pared que uno pinta con esa tinta, con esa pintura que sirve para pizarras. Entonces ahí uno puede hacer diseños, dibujar, etcétera. Y son estrategias, ¿verdad? Que uno puede ir usando para decorar. Bueno, y esto, chicos, fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado. Lamento mucho el no haber podido hacerlo por Instagram, porque estaba pensado inicialmente para ser hecho en Instagram, pero por las circunstancias hubo que cambiar y bueno, siempre tenemos que estar adecuándonos, ¿verdad? Y siempre tenemos que seguir enfrente y tenemos que vencer esas dificultades de repente que lastimosamente se nos presenta. Y espero realmente que les haya gustado mucho. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejármela, yo les puedo seguir contestando sin problema. Yo les voy a dar aquí un tiempito para que vayan escribiendo si es que hay preguntas. Si no, bueno, significaría que todo quedó muy claro. Y bueno, yo espero realmente que esto haya sido de agrado de ustedes, que hayan aprendido un poquito más. Yo sé que no es fácil en una hora hablar todo sobre cocina, ¿verdad? Por eso es que fui dando algunos refilones, hay cosas que quizás no profundicé mucho, hay mucho todavía de qué hablar de cocinas, la cocina es el ambiente más complejo de la casa, así que tiene muchísimos detalles, hay muchísimo de qué hablar de cocina, pero digamos que para tener una idea general y entender un poco ciertas cosas que son importantes, digamos que por eso intenté resumirlo todo en una hora. Pero desde luego hay muchísimo más que podríamos hablar y por eso si surge alguna pregunta, estoy aquí todo oídos, todo ojos para poder leer sus preguntas y poder contestarlas también. Bueno, yo creo que no está habiendo preguntas. Ya contestamos las preguntas que hubo, ¿verdad? Y bueno, entonces yo me voy despidiendo por acá. Les agradezco muchísimo su presencia. Les mando un beso y abrazo enorme y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao, nos vemos.